10 de la mañana, 10 minutos, y es un gusto saludar a esta hora de la mañana al señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Gracias, señor ministro, por su atención. Y el tema central de esta conversación es las protestas de indígenas y campesinos en varias zonas del país. ¿Qué reporte tiene usted sobre ellas? Aunque no es de su competencia, pero ¿cuál sería el reclamo que hacen estos campesinos según lo que usted ha podido conversar con ellos? Wilson, a usted y a los televidentes un saludo muy especial y por supuesto a la mesa de trabajo de Caracol Noticias. Lo último que ocurrió en la carrera octava de Bogotá, en Pailita Cesar, en la zona de Las Cruces, en Timbío, en el departamento del Cauca y en otros lugares de Colombia fue una acción del Congreso de los Pueblos y organizaciones amigas a esa organización que demandaban seguridad, cosa que entendemos, que demandaban una lucha frontal contra el paramilitarismo, cosa que es parte de la política pública de este gobierno y que afortunadamente nos citamos rápidamente, ya hay una mesa de trabajo y se levantan esos bloqueos. Pero yo sí quiero hacer, y permítame, Wilson, esta reflexión. Iniciando el año hemos tenido una serie, y hasta los primeros 6 meses de este año, una serie de acciones en muchísimos lugares de Colombia. Muchos de ellos no tienen que ver con el gobierno nacional. Una comunidad a la cual no le llega el maestro, que es una responsabilidad local, regional, inmediatamente bloquea una vía principal. En el caso del sur del país es dramático, porque solo en el Cauca de cerca de 40 bloqueos, 35 son porque no han nombrado un profesor. Entendemos que la responsabilidad no solo es del orden regional y no queremos tampoco tirarle todo el agua sucia a los gobernadores. ¿Me está escuchando, Wilson? Sí, le estoy escuchando. Excusas, ministro. Adelante. Bueno, y entonces le he pedido al Ministerio de Educación que permita agilizar. ¿Qué es lo que pasa en estas circunstancias? Hay una lista de elegibles de la función pública. Cuando se nombra una persona en una vereda lejana, en una vereda en donde hay problemas de orden público, inmediatamente el maestro no acepta, y mientras se repite el proceso para nombrar el segundo en la lista, que tampoco va a aceptar, hay comunidades que se quedan 3, 4 meses sin profesor, niños 3, 4 meses sin profesor. Hombre, lo que debería permitirse es que si un maestro no acepta, el gobernador del departamento inmediatamente, o el alcalde, si está descentralizada la educación, pueda nombrar a alguien de la propia lista, alguien de la propia lista, alguien de la propia zona, para que no se queden los niños sin educación. Pero otra reflexión que quiero hacer con la mayor claridad, y es no se necesita hacer bloqueos para hablar con el gobierno nacional. Miren lo del Congreso de los Pueblos, se sentaron, inmediatamente los recibí, la viceministra de Diálogo Social llamó a los viceministros y en menos de 24 horas ya estaban trabajando en los reclamos de estas comunidades. ¿Para qué bloquear Las Cruces en Timbío? ¿Para qué bloquear Pailita Cesar? ¿A quién afectan? Terminan afectando a pequeños productores de leche, a pequeños productores de frutas, a productores de alimentos que cosechan u ordeñan y no pueden llevar sus productos, se pierden sus productos, pierden plata los campesinos. O sea, son hechos que van contra los propios campesinos. Este gobierno no necesita bloqueos para hablar con las comunidades. Nosotros estamos dispuestos a hablar con las comunidades cuando se requiera. Tenemos un viceministerio de diálogo social con presencia en todo el país. Acompañamos acciones de gobernadores, de alcaldes cuando el problema es regional, o atendemos directamente nosotros cuando el problema es nacional, y lo hacemos de verdad con eficiencia. No se necesitan bloqueos, y esos bloqueos afectan esa la economía de todo el país. Porque se dice son manifestaciones pacíficas, pero ¿es pacífico de impedir el paso de ambulancias, decía usted, impedir el paso de los alimentos, que es con lo que recibe la gente su sustento, ministro? Eso termina ocurriendo. Yo quiero que la gente entienda lo que es la empatía y se ponga en los zapatos del campesino que se levantó a las 4 de la mañana, ordeñó, esperó que el carro lechero le fuese a recoger sus 15, 20 litricos de leche, 10 litros de leche, que es de lo que vive ese campesino, y el carro por un bloqueo no pudo llegar.
pierde la leche, no tiene ingresos ese día, y miren el daño que le están haciendo a pequeños productores. El productor de fresa que cosechó y tiene que llevar la fresa rápidamente al mercado y no llega el carro porque hay un bloqueo. O sea, estos bloqueos están afectando realmente a quienes más afectan son a los pequeños productores de Colombia, a los campesinos, a los que producen comida, al comerciante, y en algunos casos dramáticos, pues hay problemas de que vayan a pasar ambulancias. No siempre ocurre, pero también puede ocurrir. Ayer los bloqueos debemos reconocer que generaban intermitencias, dejaban pasar por tiempos, pero el mensaje en regiones que pueden ser profundamente turísticas como Nariño y Cauca es que la gente no puede ir porque no sabe a qué hora le hacen bloqueo. De manera que la misma gente de la región está destruyendo las posibilidades económicas de su propia región. De verdad, desde el gobierno nacional hacemos ese llamado respetuoso, firme a las comunidades y a las organizaciones sociales y a los líderes. Responsabilidad. Señores, hay un problema, necesitan hablar con el gobierno nacional, búsquenos directamente, nosotros hablamos. No bloqueen las vías, porque bloqueando las vías se hacen un daño ustedes mismos. Ministro, y en las protestas puntualmente en Bogotá, la Nunciatura, el Ministerio, ¿en qué situación quedaron o están hoy? Innecesario. Mire, a ver, nosotros ya apenas supimos que querían hablar, habilitamos una mesa y hablamos. ¿Qué nos bloquean? ¿Para qué van y cierran la Nunciatura? ¿Cuál es el mensaje? La gente viene de todo Colombia a hacer vueltas en las oficinas del Ministerio del Interior, organizaciones religiosas, sociales, etcétera. Les hacen perder un día porque no pueden entrar, ni nuestros compañeros de trabajo pueden entrar a trabajar. De manera que de verdad, Wilson, es un llamado a la sensatez. En el Cauca con Naciones Unidas, que es tal vez el departamento que más bloqueos tiene y que termina afectando no solo al Cauca, sino toda la economía de Nariño. Estamos hablando con Naciones Unidas. Ruiz Massieu nos ha aceptado hacer un ejercicio para buscar un pacto de convivencia, que la gente pueda resolver los conflictos sin necesidad de acudir a vías de hecho. Ya está Naciones Unidas entrando en contacto con todas las organizaciones sociales, tenemos el apoyo del gobernador del Cauca, de Nariño, de sectores del liderazgo empresarial, social. Ojalá podamos hacerlo y que sea un modelo a replicar. Yo quiero insistir en algo. Este gobierno no necesita acciones de hecho para hablar con las comunidades. Nos están escribiendo aquí, ministro, que no necesariamente, o sea, las personas que se vean allí no son solamente indígenas ni campesinos. Hay otras personas, es evidente, dice aquí la persona que nos está escribiendo. ¿Ustedes qué han podido percibir? ¿Hay infiltraciones? ¿Se están manipulando de pronto a campesinos e indígenas? ¿Habrá intereses oscuros? Hay de todo. Mire, yo no quiero cerrar los ojos y creer que no pasa nada. Hay de todo. Hay motivaciones políticas en el marco del proceso de paz en algunos casos. Hay acciones en donde gente quiere pescar en río revuelto. Hay realmente situaciones en donde el Estado no le ha respondido a las comunidades y las comunidades llevan meses, años, décadas esperando. O sea, hay de todo, pero quiero insistir, esas comunidades que llevan con problemas represados, búsquenos, nosotros hablamos, nos sentamos, armamos mesas, tenemos todo un viceministerio de diálogo social, los demás ministerios nos vienen colaborando y las entidades para ir a distintos lugares del país. En estos días nos hacían una crítica por el costo del servicio aéreo del Ministerio del Interior. Bueno, ese costo son aviones que van a lugares donde generalmente no llegan las líneas comerciales y tenemos que ir a atender a gente que nadie atiende, y entonces va el Ministerio de Agricultura, de Salud, de Educación, la Agencia Nacional de Tierras, bueno, una cantidad de entidades, a ir a hablar con las comunidades, a ver qué está pasando y a ver cómo podemos hacer rutas de atención a comunidades no atendidas tradicionalmente. Pero para eso, quiero insistir, no se necesitan vías de hecho. No se necesita ese tipo de protestas y para eso está el diálogo, como se demostró en las últimas horas en el Congreso, y de ese tema hablaremos en los próximos días. Señor ministro, gracias por estar aquí en Noticias Caracol y ese llamado que le hace a estas personas que toman medidas de hecho. Existe lo que llaman los teóricos la teoría de la ventana rota. Entonces, como hay tantas manifestaciones, pues hagamos también manifestaciones. ¿Podría hacer eso también usted?
lo apoya. Termina ocurriendo y en estos días le va a parecer extraño, pero en una región del país, la última manifestación fue en protesta por las anteriores manifestaciones que estaban bloqueando las zonas. Nos estamos pegando un tiro en el pie en la economía de las regiones. Este gobierno no necesita bloqueos para hablar con la gente, Wilson. Muy atento, señor ministro, y gracias por ese tiempo aquí en Noticias Caracol y gracias por esa llamada.